el análisis sobre cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Respecto, por supuesto, de la caída de este proyecto de ley bases. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a participar. Bueno, en primer lugar recordemos que ya esta ley ómnibus, lo habíamos comentado la otra vez y después fue algo que fue surgiendo espontáneamente, que de ómnibus pasó a ser un colectivo, después una combi y terminó siendo nada, terminó fallando el motor porque se decidió antes que, así que se decidió volver atrás. Entonces, pero ya cuando había dejado de ser una ley ómnibus como se pensó, hace casi un mes y medio, había muchas materias económicas que habían sido sacadas, justamente porque se veía que había dificultad para encontrar consenso y que saliera, ¿no? Y todo lo que se llama el capítulo fiscal fue lo que el ministro de Economía anunció formalmente hace 10 días, ¿no es cierto?, que lo iba a retirar, iban a cambiar la ley, ¿no es cierto? Y lo que se discutió la semana pasada fue una ley que no tenía ese capítulo fiscal. Después, otro tema que también fue sacado oportunamente porque no había un consenso era la modificación al cálculo jubilatorio. Es decir, cómo podían hacer para compensar de alguna manera el problema que tienen los jubilados que actualizan sus saberes con entre 3 y 6 meses de retraso. En una economía con inflación permanente, igual no hay problema, pero como la inflación se aceleró en los últimos 2 años, entonces esto hace que los saberes jubilatorios hoy, digamos, en enero, perdón, no hoy, sean casi un 40% de hace 4 años, en términos reales, ¿no? Claro. Entonces, la ley preveía la modificación que en marzo se iban a actualizar, pero claro, los escalones son muy altos, por eso ya el gobierno pasado y este gobierno daba unos bonos, que es una suerte de compensación. Entonces, eso también quedó afuera, no está en esa discusión. Algunos decían, no, lo que pasa es que estamos debatiendo temas impositivos, como el tema de las retenciones. Las retenciones en sí quedaron aparte también. Y finalmente lo último que digo como botín de corto plazo era lo que es el impuesto país, que se suponía, ¿no es cierto?, que el dólar no iba a tener una brecha como la que tiene ahora, Claro. o al menos se encaminaba hacia eso. Conclusión de todo esto, lo que sí estaba, que algunos veían como que tiene un contenido económico, era el tema de las privatizaciones, pero una privatización nunca se hace en el curso del mismo año, por más que haya una decisión, ¿no es cierto? Eso tarda mucho y además las empresas que se quieren privatizar no son necesariamente las que se pueden privatizar, porque no es que tiene que haber interesados y que paguen por esas empresas, y hay muchas empresas que el Estado argentino debería pagar para que se las sacaran de encima. ¿Por qué? Porque traen pérdida y porque son, así como están diseñadas, inviables. Así que todo eso hace, digamos, de que no tiene un efecto en sí, per se, digamos, este tema. Ahora puede haber una réplica, ya estamos viendo en algunos momentos del mercado, en cuanto a algunas dudas sobre la sostenibilidad de la política económica de corto plazo. Este primer trimestre, con alta inflación, y sobre todo con el monitoreando qué pasa con el dólar, esperando que en abril finalmente lleguen las divisas de las exportaciones. Que esperemos, crucemos los dedos, esperemos que llueva un poco, que haga menos calor, no solamente para los habitantes urbanos, que también valemos por eso, pero en cuanto a niveles económicos, Sí. para que no decaiga lo que se proyectaba como una cosecha casi récord. Cambió mucho el pronóstico, Tristán, en ese sentido en las últimas semanas, ¿no? Por el tema climático. Pensaba en esto que vos decías recién del plan económico. Caputo fue uno de los primeros en salir a hablar y a decir que los objetivos que de todos modos se había puesto el gobierno nacional no se negocian. ¿Trae calma eso? ¿Suma en algún sentido? Mira el círculo rojo, incluso estos comunicados, la posición que tomaron los otros espacios políticos, diciendo que a pesar de todo se sentarían, ¿no?, a intentar darle las herramientas al Poder Ejecutivo que necesita para hacer esa transformación que plantea.
Sí, Luis Caputo no es un recién llegado a estos temas, ya fue ministro, fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central, está en el corazón, no sé si es un allegado, pero es un viejo conocido del Círculo Rojo. Ujú, Él hace lo que tiene que hacer, que es decir eso. Decir algo no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente, ujú. ¿no? Básicamente lo que sí se puede pedir es, bueno, ¿cuál es el plan B? ¿Cómo vas a recomponer la situación? Y en esto hay cuestiones que no son económicas, son extraeconómicas, que es una voluntad de todo o nada, ¿no? Y todo o nada es una apuesta bastante peligrosa. A veces la gente, como si el círculo rojo, está acostumbrado a estar negociando en forma permanentemente, siempre. Entonces, lo más importante aquí es, por un lado, digamos, si el costado fiscal no se desmadra. El costado fiscal quiere decir que el déficit es el que se tenía previsto Ujú, y no es mayor. Para eso hay que decir que no a algunos gastos, para eso hay que poner la lupa en cómo van a evolucionar los ingresos, porque puede ser que la recaudación impositiva caiga más o menos de lo que se claro. tenía, o sea, esperado. Y todo eso hace un combo de que haya muchos imponderables, ¿no? Como recién mencionabas, el tema del clima. El año pasado fue horrible, todos dijimos, bueno, fue horrible, este año va a ser mejor. Y es mejor. Ahora, se creía que iba a ser mucho mejor y Claro. ahora va a ser un Es poco que... menos que lo mucho mejor. También tiene que ver con los precios internacionales, Ujú. ¿no? Entonces, todo esto hace que haya muchos imponderables. Por eso, cuando el riesgo empieza a ser un poco mayor, podemos ver que los bonos argentinos caen un poco, las acciones argentinas caen un poco, vamos a ver qué ocurre hoy con los dólares, ¿no? Que habían bajado en términos reales, ¿no? Comparado con la inflación, el último mes habían bajado, a ver qué es lo que puede ocurrir también con eso. Y finalmente, ¿no es cierto? Si los señores diputados, especialmente del oficialismo, se ponen los pantalones largos, ¿no es cierto? Y dejan de lado esa máxima de todo o nada, porque todo o nada es una máxima que debería quedar afuera de la puerta del Congreso. Por esencia, el Congreso es negociación, sobre todo cuando tenés un 15% de los diputados Claro. y un 10% de los Bueno, senadores. es lo que decían un Mientras eso poco, no ocurra, sí. Digo, Tristán, es exactamente eso, basta de extremismos, era lo que decía uno de los comunicados, ¿no? Que se dieron a conocer propiamente en las últimas horas. sí, hay que ver también, obviamente, ¿no es cierto? Cuando se votó la ley Omnibus, se habían votado, ya era una ley Omnibus, aclaramos, ¿no? Que ya estaba, no digo debilitada, porque eso es hacer una calificación, pero ya estaba disminuida en lo que era el inicial. Ujú. Y dije, bueno, si se propusieron 600 artículos y quedan 250, bueno, por ahí era lo que se buscaba, y algunos van a salir que no, otros que sí, pero había algunos, especialmente los que no tenían contenido económico, delegación de poderes, que aparentemente para el gobierno eran más importantes que algunos temas que sí tenían algún económico y habían quedado. Y después viene toda la relación con los gobernadores. Recordemos que los gobernadores son los que tienen sus diputados coaligados en el Congreso Totalmente. y ni que decir en el Senado. Y entonces tiene que ver con temas de coparticipación, con temas de fondos extras, que fue una de las discusiones que hubo. Mientras tanto, los jubilados van a seguir esperando que algún bono que le tiren tipo limosna para que en marzo se le actualicen los saberes. Pero esto no es solo responsabilidad de este gobierno o del anterior, sino de un sistema que está mal diseñado y el enemigo público del sistema jubilatorio es la inflación. Ujú. Mientras no se lo perciba eso con claridad, mientras eliminar la inflación no es una política de Estado, sufriremos todos estos males. Hay un montón de sectores, Tristán, como vos decías recién, que quedan en el medio, ¿no? De estos puntos que todavía no se resuelven. ¿Qué puede pasar ahora con los fondos, ¿no? Que se giren a las provincias, incluso con esa auditoría que se había mencionado en algún momento hacer, ¿no? De forma minuciosa ver qué se gira, en concepto de qué y en qué se puede recortar también, ¿no? Para los gobernadores, que escuchaba el otro día un funcionario de provincia de Buenos Aires
respecto al comienzo, ¿no?, de clases, que en este contexto, ¿no?, con el tema de las paritarias, lo que pide el sector y lo que no saben va a suceder con los fondos, no estaría garantizado que empiecen en tiempo y forma las clases. Como lo digo como ejemplo de algunos de los problemas, ¿no?, que pueden ir surgiendo también dentro de las provincias. Bueno, los fondos que la Nación le gira a las provincias son de tres tipos. Uno son los coparticipables de impuestos, que eso tiene que ver con lo que se recauda, ¿no? De IVA, de ganancias. Ahí hay un tema. Los gobernadores que más piden son los gobernadores que votaron por la eliminación virtual del impuesto a la ganancia, ¿no? Entonces, claro, fue un pedido que hizo su candidato presidencial, ¿no es cierto?, y que lo votó también el actual presidente. Y entonces, Argentina es uno de los 5 países del mundo que no tiene impuesto a la ganancia para las personas. Hoy estamos viendo eso. Una irresponsabilidad de eso todos. Es algo, porque se está notando en las cuentas, Tristán. No cierran por ningún lado con la salida del impuesto a las ganancias. Pero el impuesto a las ganancias no fue responsabilidad de todos, sino de quienes votaron para que se elimine, que para los que pagamos impuesto a la ganancia fue un alivio, pero para las cuentas fiscales es un agujero. El otro tipo de fondos adictos son los fondos que tienen que ver con algún destino específico, con los fondos docentes, como decís vos. Y por último, los fondos discrecionales o aporte del Tesoro que se van enviando a las provincias según a veces el pedido político, alguna negociación por una ley o algo. Evidentemente, en lo que el gobierno tiene injerencias en este último tramo, no en el primero, que es, o sea, automático, y la provincia de Buenos Aires, el reclamo de Kicillof, que tiene toda la razón, buena hora que lo haya hecho, porque la provincia de Buenos Aires es la gran perdedora del sistema de coparticipación. ¿Por qué? Porque básicamente aporta casi el 39% de lo que se recauda y le llega casi la mitad, el 20%. Claro. El medio, ¿dónde queda? En otras provincias que recaudan mucho menos de lo que reciben. Buenos Aires, recordemos, tiene 70 diputados, se promovió una reforma política que también fue dejada afuera de la ley Omnibus, que lo subía al 97, ¿por qué? Por el crecimiento de la población. Mientras los diputados de la provincia de Buenos Aires, situando en función a un orden partidario y no en función a la defensa de la provincia, el tema de la coparticipación no se va a resolver. Algunos dicen que hay que eliminar. Es una deuda pendiente de la Constitución reformada en 1994 que nunca se terminó. Entonces, digamos, a veces hace falta este tipo de crisis para tomar conciencia de que es un tema que también, uno más, que hay que resolver. Tristán, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, y tu análisis. Muy bien, hasta muy pronto. Gracias por llamar. A vos.